Sí, señor presidente. En el momento en el que debatimos esta PNL, cualquier mirada razonable sobre Cuba tiene que hacerse desde una triple perspectiva. La perspectiva de los Estados Unidos, la perspectiva regional latinoamericana y, lógicamente, la perspectiva europea, que es la que más insertos estamos. Y no desde una sola óptica, la que en la PNL se considera que no es otra que la de la llamada oposición democrática, que no queremos ni mucho menos despreciar ni dejar de considerar, pero que no deja de ser una opinión más a tener en cuenta y que en absoluto puede condicionar en exclusiva el pronunciamiento del conjunto de los grupos de esta Cámara, de ahí que no podamos compartir el punto primero de la PNL, anunciando ya nuestro voto en contra de ese punto. Hablaba antes de tres perspectivas que juntas constituyen el núcleo de la posición futura en relación con Cuba. La perspectiva norteamericana. No podemos olvidar las recientes declaraciones del exgobernador de Florida, Charlie Crist, pidiendo, o la semana pasada, el fin del embargo contra Cuba. Ni tampoco podemos obviar la encuesta, también publicada hace pocos días, del Atlantic Council, que manifiesta que el 56% de los norteamericanos apoya la normalización de relaciones de su país con Cuba, poniendo claramente en cuestión la ley Helms-Burton y concluyendo en el fracaso de más de 50 años de embargo y el riesgo de que Estados Unidos se quede aislada en su posición ahora que la Unión Europea y América Latina han puesto en marcha nuevas estrategias de acercamiento a La Habana. El senador demócrata Patrick Lilly señalaba en la presentación de la encuesta que es el momento en el que la Casa Blanca y el Congreso deben tener el coraje de cambiar la actual política. Este senador y su colega republicano Jeff Flake encabezan un grupo bipartito de senadores y congresistas al que las conclusiones de la encuesta le ha llevado a afirmar: nuestra política no puede dictarse al son de lo que hagan los Castro o lo que dicte la minoría. El resultado de la encuesta es que el 56% en Estados Unidos está en esa posición, el 62% de los latinos y, lo que es más importante por la población de origen cubano, el 63% de los residentes en Florida. La perspectiva regional. La celebración en la segunda semana de enero de la segunda cumbre de la CELAC supone, como bien titulaba la prensa española, un espaldarazo diplomático para el gobierno de Cuba. Junto a esto podríamos señalar que dos potencias regionales, Brasil y México, están dispuestas a apostar por el futuro de Cuba. La condonación del 70% de la deuda cubana con México fue la carta de presentación de Peña Nieto, mientras que Dilma Rousseff inauguró el megapuerto de Mariel, que ha supuesto una inversión superior a los 1.000 millones de dólares, con lo que la presencia brasileña es muy importante en estos momentos en la isla. Peña Nieto buscaba recomponer una relación histórica con Cuba que se rompió con la presidencia de Ernesto Zedillo. A esto hay que unir un hecho igualmente importante y es la visita de José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, a Cuba con motivo de esa segunda cumbre de la CELAC. La primera visita en 50 años de un secretario general de la OEA. Un acontecimiento que vino precedido en el tiempo por la unanimidad expresada en 2009 en Honduras de la 30 Asamblea General de la OEA en el sentido de reintegrar Cuba a esa organización y acabar así con la suspensión que venía de 1962 y todo ello con el requisito de la observancia de la Carta Democrática. Pero la perspectiva más cercana a nosotros, la perspectiva europea. La Unión Europea quiere dar un giro a sus relaciones con Cuba y superar así la posición común promovida por el presidente Aznar y vigente desde 1996. La posición común ha sido un instrumento incapaz durante 17 años de avanzar en su pretensión de respeto de los derechos humanos y la defensa de las libertades. La aprobación por los ministros de Exteriores de la Unión del mandato a la Comisión Europea para negociar un acuerdo político con Cuba supone, nos guste o no, el inicio del deshielo de la relación. Los países miembros van a supervisar que haya medidas en ese acuerdo que favorezcan la libertad de expresión y otras libertades fundamentales. En ese sentido, días pasados, el periodista Miguel Ángel Bastenier señalaba que la razón del fondo de los movimientos de aproximación es que esta es ya otra Cuba, en el sentido de que La Habana recupera, citando al historiador exiliado cubano Rafael Rojas, la tradición republicana de José Martí, la Revolución Mexicana o el peronismo. Como afirmaba recientemente también Vicente Palacio de la Fundación Alternativa, no hacer nada no es una opción. Españoles y europeos tenemos que cooperar y dialogar con Cuba. Europa se tiene que mover rápido, aunque negociar comercio e inversiones no quiere decir cualquier acuerdo.
tienen que establecerse mínimos para las libertades y los derechos. De ahí que vayamos a suscribir la transacción que se nos ha planteado por parte del Grupo Popular en relación con el punto segundo, por cuanto supone un giro en la posición común que promovió el presidente Aznar y garantiza las reformas y el proceso de modernización de la isla. Muchas gracias, presidente.